Buenas tardes a todos. La Comisión de Formación de la Delegación de Fuengirola ha organizado este taller que va a tratar sobre las recientes modificaciones que ha sufrido el procedimiento de concurso de personas físicas, o lo que comúnmente también conocemos como la Ley de Segunda Oportunidad, puesto que ha suscitado muchas cuestiones entre los compañeros, sobre todo tras la última reforma que tuvo lugar el pasado 5 de septiembre. Hoy tenemos la suerte de comentar con Juan Antonio Martín Sánchez, quien además de ser compañero del Colegio de Abogados, administrador concursal, y pertenece a la sección concursal del Colegio de Abogacía de Málaga, además de impartir clases en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Málaga. Así que, sin más preámbulos, damos comienzo al taller y le cedo la palabra a Juan Antonio. Bueno, pues muy buenas tardes. Me alegro de estar aquí en la delegación de Fuengirola del Colegio de Abogados de mi colegio, al que pertenezco desde hace ya mucho más tiempo del que yo querría, y de su sección de Derecho Concursal. Y básicamente un poco para dar unas pinceladas, un recorrido a través del texto refundido de la ley concursal sobre las modificaciones que ha sufrido la exoneración del pasivo insatisfecho, vulgarmente llamado Ley de Segunda Oportunidad, a todas luces. Vale, perfecto. Bueno, entonces decía que vamos a hacer una trazada por la regulación que en el texto refundido de la ley concursal, a partir de la reforma última de 5 de septiembre de 2022, que entró en vigor el 26 de septiembre de 2022, se hace sobre la exoneración del pasivo insatisfecho. Exoneración del pasivo, instituto de la exoneración que tuvo una tímida entrada con la ley de emprendedores, que luego con la ley 25/2015 ya tuvo una regulación más detallada y que se traspuso de alguna forma al texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo, del texto refundido de la ley concursal, aunque con alguna veleidad puesta de manifiesto por los jueces. Básicamente la nueva versión del texto refundido de la exoneración del pasivo insatisfecho ha sufrido una modificación trascendental. Trascendental porque afecta a lo que es los propios elementos estructurales de la institución. Si antes la exoneración pivotaba sobre el pago de créditos que eran exonerables para a partir de ahí, bien por una modalidad directa de exoneración definitiva, bien a través de una modalidad indirecta, plan de pago, conseguir la exoneración del resto de créditos exonerables, hoy en día ha cambiado absolutamente la situación. Porque hoy en día lo que se trata precisamente es de establecer, en una vía, en la del plan de pago básicamente, y sin tener que acudir a ningún mecanismo preconcursal como era antiguamente el acuerdo extrajudicial de pago, al que era de alguna forma obligatorio ir si el deudor quería beneficiarse de determinadas exenciones de pago que tenía respecto de sus acreedores. Hoy en día, con la eliminación del acuerdo extrajudicial de pago como instituto preconcursal, pues se va directamente, como vamos a ver en esta tarde, se va directamente a la exoneración. Dos cuestiones que son importantes que tengamos en cuenta. Hasta el 26 de septiembre, la competencia para conocer de los concursos de personas físicas y, por tanto, de las exoneraciones de pasivos insatisfechos se dividía entre la competencia del juzgado mercantil, que conocía de aquellas personas físicas que eran empresarios o profesionales, y la de los juzgados de la instancia, que conocía de los concursos de personas físicas no empresarios individuales, personas físicas consumidor, por así pudiéramos llamarlo. Hoy en día, a partir de la reforma de la ley concursal, insisto, a través de la ley 16/2022, la competencia se vuelve a concentrar única y exclusivamente en los juzgados mercantiles, que van a conocer de los concursos y de la segunda oportunidad, vulgarmente hablando, tanto respecto de personas naturales, empresarias o profesionales, como personas naturales consumidoras.
Dice la transitoria tercera de esta ley, respecto de aquellos concursos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor el 26 de septiembre de 2022, dice el texto refundido, la transitoria tercera, dice que en materia de EPI, sin embargo, las solicitudes de exoneración que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley se regirán por la normativa del nuevo texto, de la nueva versión. Por tanto, si la solicitud de EPI, aunque el concurso se presentara con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 16/2022, si la solicitud de EPI se ha presentado con posterioridad, se rige por la nueva norma. Por otra parte, sí conviene que llamemos la atención sobre un hecho, y es que, así lo dice además la exposición de motivos de la ley, y está en la propia denominación de la institución. Si anteriormente hablamos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, hoy en día no se trata de un beneficio, hoy es un derecho que tiene la persona física natural. Derecho, de ahí que aunque sea nominalmente, hablemos de exoneración del pasivo insatisfecho y no de beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En cuanto que hablamos de que es un derecho, tenemos dos consecuencias claras. Una, cualquier limitación a ese derecho tiene que estar expresamente positivada en la ley, y cualquier interpretación, toda interpretación que se haga de la eficacia de ese derecho ha de ser restrictiva y no extensiva, como hablando de derechos se ve afectado. Vale. El deudor, persona física, persona natural, se puede ver en diferentes escenarios. Uno, aquel deudor, persona natural, empresario o profesional, que, bueno, antes de esto, si me gusta, un poco por encaje. El nuevo texto refundido de la concursal, el libro primero se dedica al concurso de acreedores. En este libro primero es en el que se regula la exoneración del pasivo insatisfecho. En el libro segundo se regulan los institutos preconcursales. En el tercero, el procedimiento especial para microempresas, que es un procedimiento muy más rápido, teóricamente más ágil, y que va destinado a personas físicas o jurídicas, microempresas. Ahora lo veremos, aunque sea de pasada. Y el libro cuarto, que es el que se refiere a las normas de derecho internacional privado. Por tanto, el EPI se encuentra, vamos a llamarlo así ahora un poco para simplificar, el EPI se encuentra regulado en el libro primero en materia de concurso de acreedores. Aunque es cierto que el libro tercero, cuando habla de microempresas, se remite al final. Si el deudor, persona física, empresario pequeño, se va a beneficiar del EPI, se lo remite a la regulación que se contiene en el libro primero, los artículos 495 y siguientes. Por tanto, la persona natural se puede encontrar en diferentes situaciones. Una, aquella persona natural aquella persona natural, empresario o profesional, que de acuerdo con las circunstancias que dice el artículo 685 del texto refundido, ha de acudir en caso de insolvencia directamente a un procedimiento de microempresas. Las circunstancias que exige el artículo 685, ya sabéis, son, por una parte, que haya tenido en el ejercicio anterior, primero, que sea empresario, que sea persona natural, que en el momento de solicitar la iniciación del procedimiento especial de microempresas lleve a cabo una actividad empresarial profesional, de tal forma que si la llevó a cabo anteriormente, pero ya no la lleva a cabo, no puede acudir, aun dándose los requisitos que exige el 685, no puede acudir al procedimiento de microempresas y tendría que acudir al concurso de acreedores, como ahora veremos. Por tanto, persona natural que lleva a cabo en ese momento una actividad empresarial o profesional y en el que se dan los siguientes requisitos. Menos de 10 trabajadores en el ejercicio inmediatamente anterior, una media de menos de 10 trabajadores, y B, o un volumen de negocios
inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Dándose estas circunstancias en el pequeño empresario, en la persona natural, empresario profesional, tiene que acudir necesariamente al procedimiento especial para microempresas, que contiene dos vías. Un procedimiento de continuación, un plan de continuación, y un segundo o alternativo procedimiento especial de liquidación. El artículo 715 habla, que es el último a modo de conclusión que establece la ley en este procedimiento especial de microempresas, habla de que finalizado el procedimiento de liquidación de microempresas, el deudor que quiera acogerse al plan al EPI tiene que acudir a la regulación que establece la ley concursal en el libro primero, en lo que se refiere en materia de concurso de acreedores. Yo entiendo que si algunos discuten que si el procedimiento de microempresas, además de plan de liquidación, en vez de vía de plan de liquidación, o antes del plan de liquidación, en el plan de continuación, puede el deudor pedir el EPI o no puede pedirlo el EPI en ese momento. Yo entiendo que sí, porque además el 496.2, que ahí pongo en la diapositiva, de alguna forma se refiere al hecho de un plan de continuidad de empresa. Por tanto, parece que, desde mi punto de vista, sí sería posible. Aunque, evidentemente, lo normal va a ser que el EPI que pida una persona natural, la pida una vez que ha terminado el plan de liquidación y que ha realizado ya la totalidad de sus activos. Y hay un segundo escenario, que es el de aquel deudor que o bien no tiene una actividad empresarial o profesional, el deudor consumidor, por así decirlo, deudor persona natural consumidora, o que, llevando a cabo una actividad empresarial profesional, no reúna los requisitos que exige el 685. Es decir, que ¿cómo se dice? Las magnitudes de empleados, de volumen de negocios y de pasivos sean superiores a las que establece el 685. Difícilmente previsible, pero cabe la posibilidad. En estos dos casos, entonces, directamente el EPI se ha de tramitar dentro de un procedimiento concursal típico, la declaración de concursos de acreedores que conocemos desde el año 2003. Ya adelanto que si es así, si nos encontramos con la persona natural que va a pedir, que quiere acceder a un EPI o una segunda oportunidad y que para eso va a tener que iniciar un concurso de acreedores, puede pedirlo en cualquier momento, el EPI, si es con plan de negocios antes de la apertura de la fase de liquidación, si es con liquidación de masa activa, como a continuación veremos, una vez finalizada o cuando se advierta la insuficiencia de masa activa o cuando se haya finalizado las operaciones de liquidación. Un caso concreto lo tenemos, un caso especial, y no por especial, no es inhabitual. Hoy en día, si nos adentramos en el BOE cualquier mañana, vemos que yo diría que más del 70% de las declaraciones de concursos que hay en Málaga son de personas físicas o personas jurídicas sin masa. El artículo 37 bis del texto refundido denomina concursos sin masa. Es el de concursos que se inician por una persona física, por una persona jurídica, en lo que a nosotros nos atañe esa tarde, por una persona física que no tiene masa. Pero si nos leemos el 37 bis, observamos que define que hay concursos sin masa, no siempre en todos los casos en que hay inexistencia total de masa activa. Define
entiende la norma que hay concursos sin masa también cuando el valor de los bienes no es tan irrelevante que no soportaría el coste del procedimiento, o que su realización supondría un coste superior al valor venal de estos bienes, o incluso en el caso de, si fueran sin carga, o incluso en el caso de que nos encontremos ante bienes que, a pesar de que puedan ser incluso bienes inmuebles, las cargas y gravámenes que pesan sobre ese inmueble superan el valor del inmueble. Del bien. En estos casos, en estos tres casos concretamente, no hay una inexistencia de masa para liquidar. Hay masa, aunque es de una cuantía, a ojo del legislador, tan irrelevante, que no merece la pena que se abra un procedimiento concursal. Salvo que el 5% de la masa pasiva de acreedores entienda y pida que se nombre un administrador concursal que dictamine básicamente sobre lo siguiente. Si el deudor ha podido obtener, ha podido llevar a cabo actos perjudiciales para la masa activa en el periodo sospechoso de los dos años anteriores a la acción del concurso, si cabe la posibilidad de que haya acciones sociales de responsabilidad contra administradores, liquidadores, directores generales, etcétera, y si entiende ese administrador concursal eventualmente nombrable que puede haber declaración de concurso culpable. En este caso, el administrador concursal emite un informe y dirá si, entendiendo que se dan esas circunstancias, conviene que haya continuación en el procedimiento concursal, o si por el contrario, entendiendo que no se dan estas circunstancias, estas previsiones más que otras circunstancias, se archive, se concluya el procedimiento y sin liquidación y sin mayor tramitación. En este caso, no hay liquidación y el deudor, como veremos al final de la tarde, el deudor tiene que pedir el EPI, tiene que solicitar el EPI en el plazo de 10 días, a partir de que transcurren los 15 días que tienen los acreedores para nombrar administrador concursal, solicitar el nombramiento de administrador concursal, o en el supuesto de que sea un administrador concursal y emita el informe denegando la posibilidad de continuar el procedimiento y la liquidación de los bienes que pudiera haber en su caso, pues en el plazo de 10 días a partir de que se emita ese informe. Por tanto, estos plazos sí son importantes si tenemos en cuenta lo siguiente, y es el deudor concursado va a presentar su declaración, va a pedir su declaración de concurso sin masa por el 37 bis del texto refundido. Se va a publicar en el BOE esa declaración de concurso. A partir de esa publicación en el BOE, los acreedores que reúnen el 5% van a tener el plazo de 10 días a partir de la publicación en el BOE para pedir el nombramiento de administrador concursal. Si no lo hacen, transcurridos esos 10 días, empieza a contar el plazo de 15 días para el nombramiento de administrador concursal. Y 10 días a partir de esos 15 días para solicitar el EPI. Plazo que ha de cumplirse y ha de solicitarse el EPI en ese plazo concretamente. Por tanto, es importante que en la agendita llevemos a cabo esa anotación. Se va para adelante, ¿te parece? ¿Cómo digo para atrás? Eso es más para adelante. Eso es más para adelante, sí. Vale. Como decía, y repito, ¿cuál es la principal novedad que
que tiene el texto refundido respecto de la versión anterior, que cambia absolutamente las modalidades por las que se accede al EPI. Hoy en día tenemos dos vías para acceder al EPI. Una, mediante un plan de pagos sin liquidación de la masa activa, conforme a las reglas que se contienen en los artículos 495 a 500 bis del texto refundido, y una segunda opción, que es la de directamente solicitar el EPI con liquidación de la masa activa en los supuestos siempre que haya inexistencia de masa activa para atender los quietos contra la masa, se hayan realizado las operaciones de liquidación o, como hemos visto antes, nos encontremos en el caso de un concurso sin masa. Vamos a ver primero cuáles son los elementos que el texto refundido exige comunes para ambas modalidades, tanto la de exoneración con plan de pagos sin liquidación de masa activa, o B, exoneración del pasivo insatisfecho con liquidación de masa activa, para luego ver la regulación que el texto refundido concede a cada una de las modalidades. El primer requisito para pedir el EPI es que el deudor persona natural sea deudor de buena fe. La buena fe, actualmente, en el texto refundido, se constituye como un elemento normativo que se define al revés, como ausencia de mala fe. De tal forma que dice el texto refundido que no podrán obtener la exoneración del pasivo insatisfecho aquellos deudores, personas naturales, que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes. Y en el 487 establece los supuestos oportunos. Por tanto, esta lista funciona como números clausus, de tal forma que solo si se encuentra en alguno de estos supuestos habrá de considerar que el deudor no es de buena fe. En cualquier otro supuesto, el deudor, si no se dan estas circunstancias y se dan otras que podamos entender que no lo son, en tanto que no están positivadas en esta relación cerrada, números clausus de circunstancias en las que se evidencia supuestamente la mala fe del deudor que le impide acceder a la exoneración, en cualquier otra circunstancia accedería. Vamos a ver ahora exactamente, concretamente, cuáles son esas circunstancias. Pero sí quiero llamar la atención sobre dos cosas básicamente. Una, y es que a veces el legislador opta por soluciones que yo realmente no se entienden. No podrá acceder al EPI aquel deudor que haya cometido, yo digo ahí, delitos socioeconómicos, son delitos de falsedad documental, delitos contra el patrimonio, delitos socioeconómicos, delito fiscal, contra la seguridad social y delito contra los trabajadores, básicamente. Que tengan asignada pena superior a 3 años siempre. Lo que quiere decir que estos deudores que hayan sido condenados en sentencia firme por alguno de estos delitos no podrán acceder al EPI. Sin embargo, si han cometido otros delitos con pena de distinta naturaleza o con pena o estos con pena inferior a 3 años, sin embargo, sí podrán acceder al EPI. En segundo lugar, la ley, lo vamos a ver ahora a continuación en el 487, una y otra vez, salva la circunstancia que impide al deudor acceder al EPI, la salva siempre en el caso de que haya satisfecho las responsabilidades pecuniarias que se derivan del hecho impeditivo. En un afán, como siempre, tremendamente recaudatorio desde mi punto de vista. Y por último, observaremos que hay una hiperprotección del crédito público. En tanto que se otorga carta de naturaleza impeditiva de la exoneración a sanciones administrativas muy graves cometidas en los 10 últimos años, salvo que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, y en cuanto a que el crédito público ya solamente, no solo porque es crédito no exonerable, como veremos, con algún matiz, sino porque además
no se va a ver nunca afectado en el supuesto de que haya más de una exoneración de pasivo, que cabe la posibilidad de que la haya. Esas sucesivas exoneraciones, esas segundas o posteriores exoneraciones de pasivos insatisfechos nunca van a afectar al crédito público, que es el Sancta Sanctorum de nuestro derecho de insolvencia. 487 dice, como hemos dicho, define la buena fe como ausencia de mala fe. Y la define siempre que se den las circunstancias que vamos a ver así un poco con más detalle. No podrán obtener la exoneración del pasivo insatisfecho aquellos deudores que hayan sido condenados en sentencia firme en los 10 años anteriores a la solicitud de EPI por los delitos que hemos dicho. Delitos son todos de carácter económico, delito falsedad documental, delito contra el patrimonio, delito socioeconómico, delito fiscal, delito de la seguridad social o contra los trabajadores. Salvo que se haya extinguido la responsabilidad criminal y, por supuesto, se haya satisfecho la responsabilidad pecuniaria. En segundo lugar, no podrán obtener la exoneración aquellos deudores que hayan sido sancionados en los últimos 10 años también con sanción administrativa tributaria firme muy grave de seguridad social o de infracción social, y en aquellos casos en los que se haya abierto y haya una resolución administrativa firme de derivación de responsabilidad personal contra la persona física. También salvo que se haya satisfecho la responsabilidad civil. Esta circunstancia es muy relevante porque no es inhabitual, ni mucho menos el caso en el que la insolvencia de la persona natural deviene como consecuencia de que es avalista o administrador de una persona jurídica que ha sido declarada en concurso. Y no es inhabitual que en ese concurso de persona jurídica declarada concursada, la agencia tributaria derive responsabilidad contra los administradores por responsabilidad individual o tributaria. Esa derivación de responsabilidad, si deviene firme, ya impide per se que ese administrador de persona jurídica pueda acceder al EPI, salvo que haya satisfecho la responsabilidad civil. En tercer lugar, o mejor dicho, dentro de la misma factor o circunstancia impeditiva del EPI, de la solicitud de EPI, de la buena fe, si la sanción administrativa firme en los últimos 10 años no es muy grave, si no es grave, también impedirá que la persona física acceda al EPI si la sanción comporta más del 50% del crédito exonerable de la agencia tributaria. Vamos a ver a continuación, cuando veamos la relación de créditos exonerables, que el crédito público íntegramente no es exonerable, pero que sí hay una pequeña cantidad, hasta 5.000 euros, siempre que hablemos de deuda gestionada cuya recaudación está encomendada a la agencia tributaria, o de deuda de la Tesorería de Seguridad Social, que sí se exonera, y un segundo 50% hasta un máximo de 10.000 euros que también permiten que quepa la exoneración de ese crédito público. Si la infracción grave, firme, tributaria o social es superior a 5.000 euros, también, y no se ha satisfecho, también impedirá al deudor persona natural acceder, solicitar el EPI. Como tampoco podrá obtener el EPI el deudor persona natural que haya sido declarado culpable en su concurso, salvo que el juez, atendiendo al hecho de que la única causa por la que haya sido declarado culpable haya sido el incumplimiento del deudor de presentar en tiempo
su solicitud de concurso, valore, si esa es la única causa de creación de concurso, valore que no obsta eso a que pueda solicitar la declaración de concurso. No podrá tampoco obtener la exoneración del pasivo insatisfecho aquella persona natural que haya sido declarada persona afectada por la culpabilidad en un concurso de un tercero en los últimos 10 años, como quien haya incumplido los deberes de colaboración y de información. Como veis, la relación es tremendamente rigurosa y desde el punto de vista encarece al deudor persona natural la posibilidad de acceder al EPI. Máxime, si nos atendemos a la última situación, que es la de que el deudor haya proporcionado a su acreedor crediticio información falsa o engañosa, o se haya sobreendeudado de forma dolosa o culposa a la hora de conseguir que el tercero le financie. Es decir, el legislador aquí eleva a categoría de impeditivo para el deudor persona natural que en el endeudamiento que haya tenido y que es el causante de que acceda al concurso de acreedores, haya tenido una actuación no solo dolosa, sino culposa. Para ello, el juez tiene que valorar lo siguiente: la información que el deudor suministró al acreedor antes de la concesión del préstamo, el nivel social o profesional del propio deudor, las circunstancias personales del sobreendeudamiento y, si es empresario, si utilizó o no las herramientas de la alerta temprana que puso a su disposición, que debió poner a su disposición la administración pública. Y digo que esta materia esta circunstancia, desde el punto de vista, es peligrosa, porque he conocido, y aquí pongo el extracto, he conocido no sé si es un auto de exoneración o sentencia que resuelve una impugnación, no estoy seguro, pero de la que extraigo este parrafito, que es tremendamente llamativo. Y me gustaría leerlo porque aquí no lo veo bien, tengo aquí... Y dice el juez o jueza de lo mercantil, dice que el deudor ha aprovechado la carestía de patrimonio embargable para dejar de pagar durante 4 años sus cuotas de seguridad social y cometer en torno a un centenar de infracciones de tráfico, amparada por la sensación de impunidad de no tener que hacer frente a esas responsabilidades por carecer de activos realizables. Y ahora viene a hacer tabula rasa de toda esa situación que, particularmente en cuanto concierne al abultado importe de sus multas de tráfico, no puede considerarse resultado del infortunio, sino de una consciente y dolosa conducta incívica, incumplidora de las normas de circulación que el resto de ciudadanos debe respetar en beneficio de la seguridad de todos. Desbarataría cualquier política pública de seguridad en el tráfico permitir que los conductores acumulasen cientos de infracciones y multas por la pertinaz inobservancia de las normas de circulación y luego pudieran simplemente limpiar ese historial y de paso todo el resto de sus deudas acudiendo sin ninguna restricción a la exoneración de pasivos. Por esto, insistimos que bajo el nuevo régimen legal entendemos que la deudora no puede ser considerada de buena fe en el término del 486 del refundido en la relación que resulta de la ley 16/21. Es decir, que a este señor o señora, básicamente porque infringía las normas de circulación pertinazmente y acumuló muchas sanciones de tráfico, pues se le impide el acceso a la segunda oportunidad. ¿Vamos a tratar el tiempo o qué? Vamos bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Por tanto, a mí esta circunstancia concretamente que impide el acceso me parece peligrosa. ¿Qué deudas en cualquier caso? Estamos ahora mismo hablando de normas que regulan la institución, ya sea por la modalidad de plan de pagos y liquidación de masa activa, ya sea en la vía de liquidación de la masa activa. ¿Qué deudas no son exonerables? Las deudas por responsabilidad civil contractual, como por muerte, daños personales, indemnizaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, son igualmente no exonerables. Es decir, que tiene que pagar de una forma u otra, no se van a extinguir
como, aunque haya auto de exoneración, no se van a extinguir las deudas que dimanen de responsabilidad civil por delito, las deudas por alimentos a que se tenga obligado el concursado, ni las multas que se le hayan impuesto en procesos penales y las sanciones administrativas muy graves. Llama la atención que incluso aquellas, por 189.2, aquellas en que el juez declare, aunque no estén relacionadas en el 489.1, que son las que relacionan las deudas no exonerables, aquellas que el juez entienda que no deben ser exoneradas porque, de serlo, abocarían a la insolvencia del acreedor afectado y, por tanto, sería no moralmente rechazable, pero legalmente rechazable, que ese deudor se viera abocado a la insolvencia por no percibir, porque no se le declara exonerado, o se declara exonerado su crédito, mejor dicho. Y me detengo en las siguientes. Deudas que tampoco son exonerables, en ambas modalidades. Las deudas por salarios de los últimos 60 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y que se hayan ocasionado durante el concurso en cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional. Pero siempre que no hayan sido asumidas por el FOGASA. Si el FOGASA no ha asumido el pago de esta deuda, la deuda es exonerable. Si el FOGASA ha asumido el pago de la deuda es exonerable. De alguna forma, lo que pretende el legislador es que, ya sea por la vía del FOGASA, ya sea por la vía de la no exoneración de la deuda, el trabajador tenga derecho a cobrar los 60 días últimos de trabajo efectivo con el límite del triple del salario mínimo interprofesional. Es cierto que el 494.1 establece que aquellos acreedores que hayan pagado deudas del concursado tienen el derecho de subrogación, de repetición y de regreso y de subrogación contra el deudor por la deuda satisfecha. Pero también es cierto que dice el 494.1 que lo serán con la misma consideración con la que tenía la deuda principal. Y si, como consecuencia de la asunción de pago por el FOGASA, esa deuda deja de ser exonerable, no exonerable para ser exonerable, por tanto el FOGASA va a repetir contra el deudor, pero puede repetir, pero con una deuda que es exonerable. Por tanto, por una vía y por otra, si el FOGASA ha atendido la deuda de los trabajadores de los 60 días últimos de trabajo efectivo, con el triple del salario mínimo internacional, hablamos de deuda que no tiene que pagar el deudor concursado. Es exonerable. Las deudas no son exonerables tampoco, por regla general, no serán exonerables las deudas por crédito de derecho público. Ahora bien, si la deuda por crédito de derecho público, la gestión recaudatoria de esta deuda la tienen la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o hablamos de deuda de crédito de la Seguridad Social, cabe la exoneración hasta un máximo de 10.000 euros, que se compone de los primeros 5.000 euros se exoneran íntegramente y a partir de ahí el 50% con el límite de 10.000 euros. Por tanto, es una pequeña consideración que el legislador público, aquí se nota la mano que entró la mano de la agencia tributaria, del Ministerio de Hacienda, a la hora de redactar el precepto. Dos particularidades tenemos que tener en cuenta. Una, que esa deuda, la aplicación el pago, es decir, la no exoneración de esta deuda se hace de forma inversa al orden que legalmente viene establecido en el texto refundido. Es decir, que si la agencia tributaria es titular de un crédito que es de X, que se compone de una parte que tiene el carácter de privilegiado general, otra parte que tiene el carácter de ordinario y otra parte que tiene el carácter de subordinado, la exoneración va de abajo arriba, de menos gravoso para el acreedor público a más gravoso. Primero se exonerará hasta el límite de 10.000 euros
la cantidad que sea de crédito subordinado, luego si sobra de ordinario y luego de privilegiado. Y luego una segunda consideración que tiene, que ya lo hemos visto anteriormente, una segunda consideración que tiene el crédito público, y es que ya veremos, cabe que el deudor que ha acudido a la exoneración pueda pedir más adelante una segunda exoneración porque ha vuelto a caer en situación de insolvencia y no puede atender sus compromisos de pago. En este caso, no, el crédito público ya no es exonerable. Es decir, dice la agencia tributaria, te doy la primera oportunidad, pero la segunda oportunidad no te la doy. Ya no te exonero más. Ni en el límite de los 10.000 euros, ni en ninguno. Importante. El deudor viene obligado a pagar también. No es exonerable, no es exonerable, no forma parte, no es un crédito que se extinga con el auto de exoneración del pasivo deshecho, las costas y gastos judiciales que se deriven de la tramitación de la solicitud de exoneración. Esa cantidad la tiene que satisfacer el deudor concursado. Y por último, tampoco son exonerables en el privilegio que siguen teniendo en las economías occidentales las deudas con garantía real. Dentro, tanto por principal como intereses, por otros conceptos que se establezcan en la garantía, pero siempre dentro del privilegio, dentro del límite del privilegio especial. El artículo 489.1 octavo, que es el que regula el hecho, la circunstancia de que las deudas con garantía real no son exonerables, tenemos que ponerlo en relación con el 492 bis, que es el que da tratamiento precisamente a los créditos con garantía real. De tal forma que llegamos a la siguiente conclusión. Si la garantía se ha ejecutado antes de que se apruebe el plan de pago o antes de que se haya acordado la exoneración definitiva, lo que se exonera realmente es el crédito remanente. Si como consecuencia de la ejecución el acreedor hipotecario, por regla general, ha ejecutado el bien garantizado, lo ha ejecutado, ha percibido el importe de él, y con ese importe no cubre el importe de el montante de su deuda, el resto, el remanente, sí es exonerable, se exonera. Si por el contrario la garantía no se ha ejecutado, entonces tenemos que distinguir. Si no hay ejecución y nos encontramos en la modalidad de exoneración por plan de pago, entonces el legislador lo que nos dice es lo siguiente, se mantiene, no es exonerable el crédito, pero se adecua, si el valor de la garantía es mayor que el valor de la si el valor de la deuda, aquí está mal, si el valor de la deuda es mayor que el valor de la garantía, lo que se hace es que se mantienen los vencimientos de la hipoteca, pero se adecuan en cuanto a principal e intereses al valor de la garantía. Se reduce. Es decir, si la hipoteca, por ser más explícitos, si nos encontramos en un plan de pagos, en una exoneración por plan de pago, nos encontramos con que tenemos un inmueble con garantía real, con una hipoteca. El inmueble vale 30 y la deuda es de 50 y los vencimientos están calculados respecto de una deuda de 50, lo que nos obliga el legislador es a reducir, manteniendo los vencimientos de principal e intereses, nos reduce el importe de la deuda al importe de la garantía. De manera que recalculamos las cuotas de la hipoteca sobre la base de una deuda no de 50, sino de 30. Se llama una quita, ¿no? Por así decirlo. No llegas, es quita al final, como ahora vamos a ver. Al final es una quita, pero en principio como hablamos de EPI en plan de pago, lo que hay es un reajuste de las cuotas del crédito hipotecario. A efecto, si el crédito hipotecario, si el préstamo hipotecario tiene intereses variables, entonces
lo que dice el 492 bis es que el tipo de interés que se calculará será el correspondiente al momento de la aprobación del plan de pagos. Y a partir de ahí ya pues se irá actualizando conforme proceda. La deuda que excede de ese valor de la garantía, una vez reajustado, recalculadas las cuotas, sí tiene que formar, pero ya como deuda exonerable, tiene que formar parte del plan de pago. Y en última instancia, que es lo que decía, la deuda no cobrada es exonerada de acuerdo con el artículo 500. Esto es si nos encontramos con una deuda con garantía real en un procedimiento, en un EPI con plan de pago sin liquidación de masa activa y siempre que no se haya ejecutado la garantía con anterioridad a la exoneración. Si por el contrario nos encontramos con un crédito con garantía real que tampoco se ha ejecutado, pero que el escenario en el que nos encontramos no es el de exoneración por plan de pago sin liquidación, sino el de exoneración con liquidación de masa activa, en este caso, lo que dice el artículo 490 es que los acreedores con garantía real pues, mantendrán sus acciones y se dirigirán contra el deudor por la vía oportuna. En todos los casos, si como consecuencia de que se haya llevado a cabo la ejecución por el acreedor con garantía real, este consigue recuperar más deuda de la que le correspondía en cualquiera de los supuestos que hemos visto, pero siempre, por supuesto, dentro del privilegio general, se entiende que hay una revocación ex lege, por Ministerio de la Ley, de la parte oportuna, de tal forma que lo que dice el legislador es que no venga obligado a devolver ese exceso de cantidad que ha percibido en la ejecución el acreedor hipotecario. Insisto, seguimos en los dos ámbitos. El EPI modalidad plan de pagos, EPI sin liquidación, EPI con liquidación de la masa, de masa. ¿Cuáles son los efectos de la exoneración en ambos casos? Por una parte, los acreedores con créditos exonerables pues no podrán ejecutar las acciones contra el deudor, salvo que pidan la revocación de la exoneración, y los acreedores con créditos no exonerables pues mantendrán sus acciones y podrán ejercerlas contra el deudor, puesto que no se han visto afectadas por el EPI. Supuesto especial. ¿Qué pasa con los bienes gananciales? Los bienes gananciales, si responden de deudas gananciales contraídas, ya sean por el cónyuge deudor, ya sean por el deudor, ya sean por el cónyuge deudor, ya sean por ambos, los bienes gananciales responden responden de la deuda ganancial, de los créditos, no son deudas exonerables, salvo que el cónyuge del deudor concursado solicite la exoneración, bien vía microempresa si procediera, bien concurso, acuda a la exoneración de su propio pasivo insatisfecho. Es decir, que bienes privativos del cónyuge del deudor concursado que respondan de deudas gananciales no se van a ver exonerados del pago de esa deuda. Los obligados solidarios del deudor concursado, sus fiadores, avalistas, aseguradores, obligados legal o contractualmente, no se verán afectados por el EPI y se seguirán atendiendo, seguirán viéndose, pudiendo, sí, sus créditos no estarán exonerados por el EPI, básicamente. Sí que tenemos que ir acelerando. Pues, si no, no vamos a tener para reunir preguntas. Pues entonces yo creo que, sabiendo un poco que cabe la revocación de la exoneración, los supuestos son los del 493 del texto refundido, de todas formas, la presentación la puedo dejar y la subimos para que la tengan. Cabe... ¿Perdón? También creo que la cámara... Antes se veía arriba a la derecha y ya no se ve. No se ve la... No se ve a nosotros. Bueno, a nosotros nos da igual. Bueno, sí. Entonces,
Cabe la revocación de la exoneración, son los supuestos del concepto de derecho refundido, si el deudor ha ocultado bienes, derechos o ingresos, si hay una mejora sustancial de su situación económica en los 3 años siguientes como consecuencia de donación, herencia, legado por juegos de azar o envite, que le permita pagar todo parte del crédito exonerado, o si cuando solicitó el procedimiento el EPI había un procedimiento penal o administrativo iniciado que, llegado su momento, impidiera, por la vía de lo que hemos visto anteriormente, de causas impeditivas de exoneración, llega en los 3 años siguientes a la exoneración de bienes firmes, pues cabe que cualquiera que quede afectado pida la revocación de la exoneración. El plazo para la revocación son 3 años, desde la exoneración provisional, en caso de plan de la modalidad de con plan de pago sin liquidación, o 3 años desde la exoneración definitiva, si hablamos de exoneración con liquidación. La tramitación de la revocación es por el juicio verbal y los efectos de la revocación serían la reapertura del concurso y la reapertura de la sección de calificación si nos encontramos en los supuestos de ocultación de bienes o en los supuestos de procedimiento penal que deriva en resolución firme, o encontraríamos con un auto acordando la revocación parcial o total, si ha venido el deudor a mejor fortuna, con recuperación por los acreedores de sus acciones contra el deudor. Básicamente, yo creo que para ser prácticos. En el caso de exoneración, sin liquidación con plan de pagos, que no va a ser el habitual, que el habitual con el que nos vamos a encontrar y al que vamos a enfrentarnos va a ser a la exoneración con liquidación directa, porque el deudor no va a tener bienes, el deudor persona física, bienes embargables, pero bueno, que sepamos que una vía, la de la exoneración con plan de pago sin liquidación, basta con que se solicite, aceptando el deudor, que se escriba el EPI en el Registro Público Concursal durante un plazo de 5 años o menos, y el plan de pagos es inferior, que tiene que aportar solamente las declaraciones de IRPF de los 3 últimos ejercicios, tanto de él como de los miembros de su unidad familiar. Y básicamente, es importante, no tiene el deudor que acreditar que no se encuentra en ninguna de las situaciones que le impiden exonerarse. Basta con que lo manifieste. No lo dice taxativamente la ley en materia de modalidad de exoneración con plan de pago, pero sí lo dice, y es extensible a mi juicio, por tanto, también a este punto, a esta modalidad, sí lo dice el 501.3 cuando habla de la liquidación de la exoneración por masa activa. Y habla solamente de que el deudor, que pide el EPI, manifestará que no se encuentra incluso en estas causas que le impiden acceder al EPI. Aquí sí quiero decir solamente, en materia de plan de pago, cambia totalmente el sistema anterior a la ley 16/2022. Anteriormente, el plan, cuando se accedía en la ley, antes de la ley 16/2022, se accedía a la exoneración vía plan de pago, siempre partimos de la base de que lo que se preveía era el pago de los créditos no exonerables. Hoy el sistema cambia, es decir, lo que tenemos que poner en el plan de pagos es el pago de los créditos que es hasta donde llegue, hasta donde podamos, el pago de los créditos que sí van a ser exonerables, porque los no exonerables los vamos a tener que satisfacer sí o sí. Por tanto, ahí tenemos que poner en el EPI, tenemos que hablar de qué créditos exonerables son los que tengo. Importante, por un poco, aunque sea a base forzada, importante, el auto final de exoneración
hay jueces que entienden que deben incluirse todos los créditos exonerables y hay jueces que entienden que basta una declaración genérica de que se declaran extinguidos todos los créditos exonerables. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Una y muy importante. Si contra el deudor se siguen procedimientos judiciales o de otro tipo en foros distintos al del juzgado mercantil, a ver cómo le explicamos a ese juez que el crédito que está reclamando en un procedimiento civil ha sido extinguido en el procedimiento concursal. Si nos vamos con el auto de exoneración general, es muy probable que el juez de los civiles nos diga que este crédito que usted está reclamando no está incluido en este auto. Es así. Entonces, en la presentación que os voy a dar, os transcribo una resolución que es del juez mercantil número 15 de Barcelona, muy conocido. Bueno, me acordaré ahora. En el que hace las dos cosas, y es que transcribe la... Coraje no acordarme de las cosas. Fernández Seijo, efectivamente, José María Fernández Seijo. Transcribe en su auto, transcribe lo que es... ¿Puedes mejor? Sí. Bueno, transcribe en su auto de exoneración no solamente los créditos que... Sí. Perdón, soy bastante torpe para estas cosas. Porque muchas más también. Bueno, José María Fernández Seijo, como dice que no hay automáticamente, no hay un oficio remisorio del juzgado mercantil a los diferentes juzgados que siguen procedimientos contra el deudor al que se le han extinguido sus deudas. No existe esa posibilidad. Entonces, lo que hace es que en sus autos, en su sentencia, transcribe los créditos exonerables uno a uno, importe, nombre de identidad del acreedor e importe, y además dice como cláusula general que quedan extinguidos los restantes créditos del deudor, aunque no estén reconocidos. El plan de pagos. El plan de pagos es que yo creo que va a ser más importante que veamos otra cosa. Y es cómo pues en definitiva va a ser con lo que nos vamos a encontrar. Es un tema tan amplio. Va a ser con lo que nos vamos a encontrar con mayor de esto. Y es que sepáis que el plan de pagos cabe oposición al plan de pagos. La oposición es por unos motivos concretos, tanto en su caso, la administrador concursal si existiera, como por los acreedores, que hay diferentes causas de oposición al plan de pagos, que el juez al final la resuelve en una sentencia que se tramita por un juicio verbal en vez de por un incidente concursal, y que esa sentencia es recurrible en apelación y que no tiene carácter suspensivo. Y que básicamente que sepamos también que transcurrido hasta 3 años después de la exoneración provisional o la exoneración definitiva, cabe la revocación de la exoneración en la modalidad de plan de pago si se observan diferentes circunstancias que ya se dan a cabo, circunstancias que ya ponemos aquí. La vais a ver en la diapositiva. El supuesto típico con el que nos vamos a encontrar y que yo creo que es el que nos interesa, os interesa y nos interesa a mí a todos, es el del deudor persona física que se ha entrampado, si me permitís la expresión, tremendamente con créditos personales, con tarjetas de crédito hasta límites insospechados y que no tiene activo o tiene una nominita que no alcanza al mínimo embargable, no supera el mínimo inembargable y que se plantea la cuestión de qué hace para ir a extinguir todos sus créditos. Tiene que presentar concurso. Insisto, si no encontramos con una persona física, empresario individual, a que se vea que esté en situación de microempresa, debe presentar concurso, debe presentarlo
con la condición de concurso sin masa, y a partir de aquí, pedir la exoneración, en los plazos que hemos visto anteriormente, que dice el 501 de la ley. Son la modalidad de exoneración con liquidación de masa activa ampara tanto a los concursos, al caso de concursos sin masa, en el que no hay liquidación porque no hay activo, como a los concursos que sí se han tramitado y que al final se observa que hay insuficiencia de masa activa o que se han tramitado, se han realizado las operaciones de liquidación oportunas, todas, y con el montante nos da para pagar a todos los acreedores concursables. ¿Qué requisitos exige la solicitud de EPI? Como decíamos antes, la simple manifestación de no estar incurso en causa que impida obtener la exoneración, de manera que hay una transmisión de la carga de la prueba, de que el deudor esté incurso en causa que le impida obtener la exoneración a los acreedores que se opongan a la exoneración, y tiene que acompañar simplemente las declaraciones de los 3 últimos ejercicios de IRPF. La haya presentado. Si la presentó bien, y si no, tendrá que presentarla para aportarlas con la solicitud. El juez concederá la exoneración siempre que haya o conformidad del administrador concursal, si existe, o de los acreedores personados, o que no hayan puesto ningún tipo de reparo. Sí tiene que, de todas formas, de oficio el juez analizar si se dan en el deudor todos los requisitos y presupuestos para la concesión del beneficio, y la acuerda en el propio auto de conclusión, en el que concluye el concurso y concede, no el beneficio, concede la exoneración del pasivo satisfecho. Como hemos dicho antes, algunos jueces, con la declaración genérica de que quedan extinguidos todos los créditos exonerables, reconocidos o no, y otros donde se establece la relación y la cláusula general. Los acreedores y el administrador concursal que se quieran oponer en esta modalidad a la solicitud de exoneración solo lo podrán hacer si no se dan los presupuestos o requisitos que exige el texto refundido. Y la tramitación lo es por el incidente concursal. No, el plan de pago lo hemos dejado entero, pero realmente tampoco es demasiado relevante. Lo demás lo tenéis en la presentación y estoy aquí para lo que digáis. Pues nada, comenzamos con los ruegos y preguntas. Daremos preferencia a los que estéis aquí en la sala, si queréis hacer alguna pregunta. Veremos a ver si hay online. Nuestra compañera Susana René Arias pregunta: ¿es necesario más de una deuda para el concurso de acreedores de un particular? Sí. Es necesario más de una deuda, con una no es suficiente. Sí, porque el concurso, nos pongamos como nos pongamos, es un procedimiento de ejecución colectiva. Y tiene que haber más de un acreedor. Y tiene que haber más de un acreedor. Pues nada. Necesariamente. Y luego también la misma compañera... De todas maneras, Susana, crearse una segunda deuda es tremendamente fácil. Sí. Además, bueno, también hay que advertir que la ley de segunda oportunidad parece muy bonita al principio porque se va a exonerar un montón de deudas, pero que durante el procedimiento esa persona va a estar administrada por un administrador concursal, bueno, que hay que sopesar si le va a interesar también dependiendo del importe de la deuda. Sí, de todas maneras, el EPI básico, el típico, es el que he dicho antes, es el típico de, y además, es el típico de persona que se ha sobreendeudado por la razón que sea, se ha sobreendeudado en créditos personales y que tiene solamente una nómina que apenas va a ser embargable y quiere emprender una nueva vida, y entonces pues acude al EPI para cargarse todas esas deudas que tiene, que arrastra. Y tiene que acudir, y desde mi punto de vista, tiene que acudir evidentemente al concurso con concesión del EPI vía liquidación de la masa activa, puesto que no hay sin masa, es decir, sin masa. La misma compañera pregunta que si se podría conservar la vivienda si consigue un plan de pago, ¿no? En el caso anterior, para conservar su vivienda, ¿sería pedir el concurso con plan de pagos?
vamos a ver, si tiene la vivienda, si la vivienda está hipotecada, sí, pero es que no da tiempo a ver lo siguiente, mira. Y es que cabe la posibilidad de que los acreedores se opongan a la exoneración del pasivo con base en un plan de pago si no se ha realizado la vivienda habitual. Con una vivienda habitual, si está libre de cargas, es difícil que tú consigas la exoneración del pasivo de derecho sin realizar la vivienda habitual. Si la vivienda habitual está grabada con una hipoteca y el importe de la hipoteca es superior al valor de la vivienda, en ese caso sí te puedes ir al concurso, a la solicitud de concurso sin masa, porque en ese caso sí puedes conseguir la exoneración sin tener que acudir a la liquidación de la hipoteca. En tanto vayas luego pagando la hipoteca, una vez que tengas el EPI, el banco no te va a ejecutar. Por tanto, pero si está libre de cargas, espérate, que quiero minimizar esto. Si está libre de cargas, mira, hablamos de... sigo bajando. No es anterior. No creo que es, te digo, creo que es en materia... El 498 bis. Dice, dentro de los 10 días siguientes, cualquier acreedor afectado por la exoneración, hablamos de plan de pagos, podrá impugnarla y el juez no la concederá la exoneración en cualquiera de los siguientes casos. Cuando el plan de pagos no incluye la realización y aplicación al pago de la deuda, cuando no incluya la realización de la vivienda habitual en materia de plan de pagos, si lo pide el 40% del pasivo total. Es decir, en plan de pago sin liquidación, si el 40% de los acreedores entienden que debe realizarse la vivienda habitual y se oponen por esa circunstancia al plan de pago, tienes que realizarla. De todas maneras, en materia de... Si la vivienda está libre de cargas, no tiene mucha defensa la no realización. Nuestro compañero Rafael Alcaide pregunta qué ocurre si no existe bienes, pero sí que percibe un ingreso de unos 4.000 euros en nómina mensuales. Porque eso no es crédito contra, eso no es acreedor de, eso no es un crédito sin masa. Eso tendrá que irse al concurso y ahí tendrá que bien acudir a un plan de pagos porque que yo creo que ahí esa sí es una situación concreta y específica en la que sí convendría hacer el plan de pagos, porque tú lo que dices es: yo tengo 4.000 euros mensuales, que son mis ingresos, y yo con esos 4.000 euros mensuales puedo pagar esto y esto. Primero, lo que yo necesito para mí, para mi familia, para si tengo hipoteca con la casa, que tengo que mantener, tengo que incluirla en los vencimientos, en el reajuste de cuotas que hemos hablado antes de tal y cual. Luego, tengo que atender los créditos no exonerables, derecho a alimentos, si es que tengo con terceros, mis hijos o lo que sea.
y en lo que me sobre, sí puedo atender durante el plazo de 3 años los créditos que son exonerables. Pero ahí hay masa, ahí hay unos ingresos recurrentes por parte del deudor, claro. Ahí no puedes irte a un concurso sin masa. Otra compañera pregunta que si una subvención tiene consideración de deuda pública. Entiendo una subvención que se le ha acordado y luego se le ha denegado y tiene que devolverla. Claro. Sería deuda Sí, pública. crédito de derecho público. La reversión de la subvención, claro, el crédito público, claro. Si la subvención está concedida por una administración pública, por supuesto. ¿La presentación de la demanda la tiene que hacer el procurador o a través de la plataforma para este fin? Es que la plataforma funciona en lo que es procedimiento de microempresas. Sí, es decir, si el EPI se produce dentro de un procedimiento para microempresas del 685 y siguiente del texto refundido, pues se hace vía... Se hará con el procurador sí hay derecho al procurador, porque el procurador tendrá que firmar como el abogado los formularios, pero nada más. Si es un procedimiento concursal puro y duro, que es el que estamos hablando básicamente, pues la representación procesal y la defensa técnica letrada pues siguen siendo exigidas, claro. Y la solicitud tiene que firmarla con proveedor y abogado, claro. Vale, nuestro compañero José Huerta plantea un caso concreto en el de que la vivienda habitual tiene valor de... la vivienda habitual es de 100.000, la hipoteca pendiente es de 80.000, pero el valor previsto de subasta en sede concursal es de menos de 80.000. ¿Cabría tramitarlo de inicio un concurso sin masa? A ver, valor de mercado de la vivienda es de 100.000, la hipoteca pendiente es de 80.000. Pero se entiende que se va a conseguir menos de 80. No, eso, bueno, a ver, primero, el valor de mercado de la vivienda es el que es. Claro, el valor de liquidación en un procedimiento concurrencial de subasta será inferior, pero ese no es el que marca el valor de la vivienda. El que marca el valor de la vivienda es su valor de mercado. Por tanto, desde mi punto de vista, eso es un valor eso no es un concurso sin masa. Bueno, aquí, a ver, ¿qué ocurre con la vivienda al corriente? O sea, una vivienda que está al corriente de hipoteca, pero se pretende presentar el concurso sin masa, por considerarlo que las cargas y gravámenes son superiores al valor que podía obtenerse por el bien en subasta. Ese es el caso que hemos hablado antes, es decir, pero no por considerar, es decir, yo acepto la pregunta tal como está hecha, pero no porque no por considerarlo, es decir, tú tienes que acreditar cuando presentes el concurso de acreedores sin masa, que ese bien que está hipotecado, que está al corriente en el pago de hipoteca, tiene un valor que es inferior al de las cargas que pesan sobre ella. Ese es el supuesto precisamente del que estamos hablando. Es decir, ese supuesto te permite ir a una declaración de concurso sin masa, con simultánea conclusión del concurso, con petición de EPI posterior en el plazo de 10 días, transcurridos los 15 que tienen los acreedores para pedir nombramiento de administrador concursal, que informe en ese informe del 37 ter del texto refundido, y ahí sí ya te vas a exonerar de todos los créditos que no sean el hipotecario y seguirás pagando tu hipoteca con tu bien. Ese es el supuesto típico, idóneo para el EPI de concurso sin masa. Otra compañera nos pregunta, en el caso de que una persona física solicite un concurso por las deudas de una actividad empresarial, pero sin embargo ahora cambia de actividad, ¿ese nuevo salario que percibe que no tiene nada que ver con la actividad que le llevó al concurso sería embargable? El salario, dice. Que no entiendo yo la pregunta. Mientras tramita el concurso, si el deudor se dedica a otra actividad que no tiene nada que ver con la que llevó al concurso. ¿Se entiende? ¿Pero se entiende? ¿Se entiende que lleva una actividad como empresario o como trabajador? Pues no lo dice. Pero vamos, si es como trabajador o teniendo ingresos igualmente, es más activo del concurso. En ambos, si es salario, evidentemente está sujeto a... Vale.
Preguntan si el auto dice exactamente la cuantía exonerada. Eso es lo que yo decía antes, es decir, lo vais a ver en la presentación, hay jueces, concretamente el juez de Sevilla, Javier, el juez de Sevilla Mercantil 3, me parece que Javier Espinosa Montero. Javier dice que él no tiene por qué decir en el auto de exoneración cuáles son los créditos que se consideran extinguidos. Simplemente dice que se consideran extinguidos todos los créditos reconocidos solo que son exonerables. Hay otros jueces, como el que la resolución que he transcrito, donde sí efectivamente entiende para facilitar la labor del deudor y que con ese testimonio de ese auto se vaya a los procedimientos judiciales que se siguen contra él, en los que pueda decir, oiga, este crédito que me están a mí reclamando está extinguido, o me están ejecutando, está aquí extinguido y está por virtud de este auto dictado por el juzgado mercantil, pues el juez Fernández Seijo sí dice exactamente cuáles son los créditos que se consideran nominalmente extinguidos. Y luego, además, hace la declaración genérica, no solo estos, sino todos aquellos que tengan deudor hasta esta fecha, hayan sido o no hayan sido reconocidos. Y la última pregunta es de una compañera que pregunta si podría iniciar un procedimiento de segunda oportunidad un pensionista que tiene deudas con la Seguridad Social por importe mayor de 10.000, no tiene bienes porque fueron embargados ya anteriormente y en la actualidad recibe una pensión de jubilación de 800. Claro, absolutamente. Si lo único ingreso que tiene son 800 euros mensuales, que cantidad no es embargable, o sea que debe tener más deuda, no solamente la que tenga con tesorería para acudir al concurso, puede irse directamente a concursos en masa, artículo 337 bis de la ley del texto refundido, y a continuación pedir el EPI sin teniendo en cuenta que se le va a exonerar las cantidades que hemos visto a mayor abundamiento. Pues ya no hay más preguntas, por lo que damos por finalizada la formación. Juan Antonio, darte muchas gracias. Ha sido muy fructuosa, un tema bastante complejo que está todo el mundo muy... Ahí está la presentación, que yo creo que no ha dado tiempo a verla con detenimiento, pero ahí la tenéis para... Muy complejo, muy extenso, es un procedimiento que suele durar bastante... Bueno, ahora mismo se ha cortado en el tiempo, pero bueno, que era imposible decirlo todo en una hora. Así que... Muy bien, pues encantado. Muchas gracias y genial. hasta aquí hagamos la formación. Ok.